Capítulo 25. Rival Gary Oak, el nieto del profesor Oak, había sido una vez el mejor amigo de Ash, cuando eran niños pequeños. A medida que crecieron, Gary desarrolló una vena mezquina y comenzó a establecerse como el gran matón de la ciudad. El único hecho desafortunado es que en realidad tenía las habilidades para demostrar su valía, incluso en aquel entonces en la escuela. El mejor de su clase, el mejor en teoría y estadísticas de Pokémon, y el propio contendiente de Ash cuando se trata de batallas prácticas usando simuladores. Y entonces ocurrió ese incidente. Ash nunca había sabido nada sobre su propio padre, ni siquiera su nombre. Su madre, que también era investigadora asistente, no sufrió realmente problemas económicos. Además, por lo que había adivinado, el restaurante que les pertenecía, en realidad era el de su padre, uno que le había regalado a su madre antes de irse. E independientemente de lo mucho que le hubiera gustado creer, sabía muy bien que el restaurante contribuyó en gran medida a establecer la prosperidad financiera de su pequeña familia. Sin embargo, Delia Ketchum, a pesar de ser la mejor madre del mundo, aparentemente se quedaba en silencio cada vez que Ash preguntaba por su padre. Eso, o ella comenzaría a llorar. A lo largo de los años, el pequeño Ash había llegado a asociar poco a poco cualquier cosa relacionada con su padre como una especie de anatema. No debía decirse delante de su madre. Delia parecía feliz de ignorar la ausencia de un padre en la vida de Ash, y no queriendo estropearlo, Ash había decidido fácilmente fingir lo mismo. A menudo se había preguntado por qué su padre los había abandonado a él y a su madre. Por todos los fragmentos que pudo reunir, su padre no era exactamente una mala persona ni nada por el estilo, y considerando que había transferido voluntariamente los derechos del restaurante a nombre de Delia, Ash no creía que su padre fuera un insensible bastardo también. Entonces, ¿por qué se fue? Su madre le había dicho una vez, cuando era niño, que su padre era un gran hombre y un gran entrenador, que tomó caminos separados por motivos personales. La parte más cínica de él a menudo se preguntaba, o se atrevía a admitirlo, temía, que él fuera la razón por la que su padre había abandonado a su madre. Y luego se había topado con una sola Pokébola, una que parecía un poco pasada de moda, con el extraño color dorado y plateado en lugar del habitual rojo y blanco, dentro del almacén. Además, había una extraña inscripción en él, una que podría llamarse aproximadamente una G y una S. Cuando Delia lo vio sostenerlo, entró en pánico y le dijo a Ash que lo tirara, lo cual hizo. Sin embargo, eso no le impidió sacarlo de la basura más tarde ese mismo día y esconderlo de forma segura en un cajón. Al día siguiente, lo había llevado a la escuela para observar en detalle la extraña Pokébola. Por alguna razón inexplicable, una parte de él se había aferrado a la conclusión a medias de que la Pokébola, acuñada como bola GS según su pequeña mente, había pertenecido a su padre una vez, y a pesar de toda la ira y toda la confusión que había tenido. Tras la partida de su padre, el pequeño Ash Ketchum se había aferrado a este único objeto que creía que pertenecía a su padre. Y ahí fue donde Gary Oak lo encontró, mirando la extraña Pokébola. Como era común en su comportamiento, Gary le había arrebatado la pelota GS de la mano, una acción que resultó en una batalla de simulador entre él y un Ash Ketchum bastante indignado. El partido había terminado en empate. Y entonces Gary había hecho algo que, en la mente de Ash, era simplemente imperdonable. Fue un empate, y eso significa que ambos ganamos el partido a mitades. El premio también debería reducirse a la mitad, ¿no estás de acuerdo? Abrió la GS Ball en dos mitades, arrojándole la parte superior a Ash, mientras guardaba la otra mitad dentro de su propio bolsillo. Te huele más tarde, perdedor. Ese fue el día en que Ash perdió a un amigo y ganó un rival, o debería decirlo, un enemigo, uno al que había jurado derrotar y humillar en el futuro. Y eso lo trajo de vuelta al presente. Hola Gary, apretó los puños. ¿Qué deseas? Su rival tenía una sonrisa arrogante en su rostro. Oh, ya sabes, mis dedos están ansiosos por humillarte en una batalla. Perdí esa oportunidad cuando comencé mi viaje, no gracias a tu conveniente accidente con este pequeño amigo mío. Raichu dejó escapar pequeñas chispas de electricidad de sus bolsas, su larga cola golpeando contra el suelo de hierba. Entonces, ¿qué dices, chico así? ¿Quieres saber cómo se siente luchar contra un entrenador real? Tengamos una pelea, aquí mismo, 1 a 1, incluso seré suave contigo. Una parte de la mente de Ash no pudo evitar admirar la simetría del funcionamiento del universo. Una vez había intentado convertirse en el mejor amigo de Gary, y Gary a cambio lo había apuñalado por la espalda. Había tratado de hacer de Pikachu su titular, ignorando el hecho de que quería un Charmander, y Pikachu también.
había provocado una reacción similar a la de su actual entrenador. Y ahora ambos estaban juntos, burlándose de él. Fue casi poético. Y dio la respuesta. No. Silencio. ¿Eh? Preguntó Gary, un poco desprevenido. Ash Ketchum está diciendo no a una batalla Pokémon. ¿Escuché bien? ¿Qué? Ver a este pequeño te recordó tu abismal fracaso. El rostro de Ash no traicionaba nada. Incluso Magnus, Gengar y Absol, que miraban claramente a Gary, parecieron ligeramente sorprendidos por la expresión de Ash. Gary arqueó una ceja. Nada que decir. Hizo una pausa, esperando mientras pasaban un par de segundos. Bueno, Raichu, creo que el chico así está demasiado asustado para hablar. Vamos a luchar contra algunos entrenadores reales. Raichu estuvo de acuerdo, azotando su cola en el suelo en señal de acuerdo, mientras Gary se giraba para caminar cuesta abajo. No pelearé contigo aquí, Gary. Gary se dio la vuelta. ¿Eh? ¿El chico así también puede hablar? Entonces, ¿qué pasa? Ahora estás demasiado asustado para pelear, así que me desafiarás después de unos meses. Él se burló. Ya tengo 6 insignias. Apuesto a que no tienes la mitad. Ash sonrió. Solo 3. Ver. Gary dijo arrastrando las palabras. Ash no cedió a su ira. En cambio, se enfrentó a Paul con él, sonriendo pacíficamente a través de sus ojos. No quiero pelear contigo aquí. Nos vemos en el rancho, digamos, después de 1 hora. Haremos una batalla oficial de 6 contra 6. Seguramente quieres demostrarle al profesor lo talentoso que eres, ¿no? ¿Tú? Eso, detuvo a Gary en seco. ¿Una batalla de 6 contra 6, eh? ¿Estás seguro de que puedes soportar tanta humillación? ¿Sabes bien que la señora Ketchum también estará allí en el rancho? Ash no respondió, mientras miraba de Gary buscando una confirmación. Bueno, es tu funeral. Respondió Gary exuberantemente, levantando una sola Pokébola y arrojándola de su mano al aire y de regreso, mientras se daba la vuelta y caminaba cuesta abajo, con un emocionado Raichu siguiendo sus huellas. Después de lo que pareció una eternidad, Ash dejó escapar un suspiro, girándose hacia sus Pokémon, quienes lo miraban con una mezcla de confusión y sorpresa. Diría que fue mejor de lo que esperaba. Sacó la Pokébola de Metagross. Ya era hora de ver cuánto había ganado su amigo con su entrenamiento. Exactamente 1 hora más tarde, un tranquilo y sereno Ash Ketchum, acompañado por un reluciente Ninetales, se dirigieron a Loa Grange, solo para ser recibidos por un emocionado e insoportablemente engreído Gary Oak, que estaba listo, de pie junto a la posición del entrenador en una final del campo de batalla que Oak había mantenido en la parte trasera de su patio, generalmente para que pelearan los entrenadores jóvenes. Podía ver al viejo profesor de pie en el centro, con su madre sentada en uno de los bancos bajo el dosel de los árboles de pecha que bordeaban el terreno. Todavía tenía que llegar a una conclusión sobre cómo se sentía acerca de que el profesor Oak compartiera su incidente con Pikachu con su propio nieto, pero claro, sus experiencias al crecer sin un padre lo habían dejado un poco hastiado cuando se trataba de esperar algo de él. Gente. La conversación con Cynthia solo había llegado a un punto más profundo. ¿Un Ninetales, eh? Gary miró de reojo y se acercó a Ash. Ese es un Pokémon raro. La estás poniendo a luchar contra mi equipo, ¿no? ¿Eh? Preguntó Ash, un poco desprevenido. No, en realidad no. A Ninetales no le gusta pelear. ¡No! Gary se burló. Debe ser realmente lamentable si ni siquiera puedes convencer a tus Pokémon de que luchen por ti. Por otra parte, no me sorprende, con Pikachu y todo eso. Gary, ya es suficiente. Samuel habló, y su tono no era el dócil y habitual. En cambio, Ash podía sentir acero en él, recordándose a sí mismo que este anciano dócil era un ex-élite. Ash aquí tiene pleno derecho a elegir su Pokémon para la batalla. ¿Qué Pokémon luchará es completamente su propia elección, no la tuya? El viejo profesor ladró. Te sugiero que vayas a tu posición. Gary no se movió. Ahora. Gary se burló y volvió a su posición. Aoi miró a Ash y le dirigió una mirada bastante extraña. ¿Quieres que pelee? ¿Quieres? No precisamente. Entonces no lo hagas. Mi equipo es más que suficiente para hacer frente a esta plaga. Aoi parecía pensativa, antes de asentir, mirando a Gary con curiosidad, mientras Ash estaba de pie en su posición designada. Ash, preguntó el viejo profesor con tono curioso, ¿dónde eres tú quien va a desafiar a Gary en una batalla completa de 6 contra 6? Ash asintió sin decir una palabra. No sabía cómo Gary había tergiversado sus palabras. La verdad es que no le importaba. ¿Estás seguro?
Pensé que habías dicho que querías que tu Pokémon descansara durante los próximos 2 días. Hablé con ellos, y no les importa. Después de todo, es un partido. Oag lo miró fijamente con expresión calculadora, antes de dar un paso atrás. Muy bien, seré el árbitro de esta batalla. Muchas gracias, abuelo. Gary gritó desde su posición. ¿Estás listo para enfrentar la derrota, Ash Boy? Dicho entrenador, por otro lado, solo tenía ojos para la mujer en el banquillo, quien le devolvió la mirada con una suave sonrisa y un gesto de asentimiento. Él asintió en respuesta, antes de volverse hacia Gary. ¿Normas? Esta será una batalla de 6 contra 6. El viejo profesor entonó en voz alta. Se permiten sustituciones. Los entrenadores no pueden usar ningún objeto o potenciador durante la batalla. La partida terminará cuando los 6 Pokémon no puedan luchar por ninguno de los entrenadores. Ash asintió con calma mientras seleccionaba su primera opción. Regla número 1, recordó la estrategia de batalla de Cynthia. Un novato diría que elegir primero es un error porque el oponente tiene la posibilidad de obtener una ventaja de tipo. Un profesional diría que te hace lucir confiado, lo que va muy por delante para marcar el ritmo de las sucesivas batallas. Giró su gorra mientras mandaba el Ultra Ball al suelo. Yo te elijo, Absol. Absol apareció en el campo, su inmaculado pelaje blanco brillaba intensamente, a pesar de que el cielo estaba notablemente nublado. Levantó su cuerno en alto, como si lo desafiara. ¿Un Absol, eh? Me pregunto cómo lograste conseguir ese. Gary se burló. Pero no eres el único que tiene Pokémon extranjeros. Levantó una Pokébola y la levantó. Ve, Migtiena. Un tipo oscuro versus otro. Esto será interesante. Reflexionó Ash. Una parte de él no pudo evitar admirar lo complementarios que eran los dos luchadores. Migtiena y Absol, ambos verdaderos tipos oscuros y, sin embargo, mientras el primero tenía un crecimiento excesivo de pelaje negro por todas partes, el segundo era de un blanco prístino. Migtiena trabajaba mejor en manadas, mientras que Absol eran, en esencia, solitarios. Los primeros eran atacantes feroces, mientras que los segundos eran, en el mejor de los casos, neutrales a la hora de iniciar una pelea. Muy bien, Gary avanzó. Migtiena, muéstrale tu fuerza. Usa derribar y seguir a colmillo de fuego. Ash no dijo nada. Regla número 2. Entrenar Pokémon no significa enseñarles habilidades. Un TM podría hacer eso de manera más efectiva que un entrenador. Entrenar Pokémon significa brindarles la experiencia necesaria para tomar sus propias decisiones en mitad de la batalla. Con la cantidad de entrenamiento que Absol había recibido contra el resto del equipo, instintivamente sabía qué hacer en tales situaciones. Que Ash le imponga su voluntad solo obstaculizaría eso. En el momento en que Migtiena se acercó, los ojos de Absol brillaron intensamente, mientras se desintegraba en varias formas ilusorias de sí misma, rodeando a Migtiena en un círculo, rompiendo completamente su impulso, antes de apuñalar sus extremidades anteriores en el suelo, levantando fragmentos de tierra hacia arriba, mientras ella saltó hacia atrás, claramente atrapando a Migtiena en su propia versión de Rock Tomb. Ash tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Le tomó bastante tiempo regresar a la isla Sulpur, pero fue bueno ver a Absol poder usar el ataque tan rápido y en conjunto con el equipo doble. Para todos los efectos, Migtiena quedó efectivamente atrapado dentro de la tumba de roca, creada a su alrededor. ¿Eh? Gary gruñó. Migtiena, sal de ahí y usa hiperrayo. No fue tan fácil. Proctom literalmente había mantenido cautiva a Migtiena y para salir de ella requeriría algo como Rock Smash, o un poderoso terremoto, y por lo que parece, Migtiena no sabía ninguna de las dos cosas. En cambio, levantó la cabeza hacia arriba y comenzó a conjurar un hiperrayo y, por ejemplo, estaba usando toda su fuerza detrás de él. Ash sonrió. Entró el hiperrayo. Esquiva y usa cola de hierro. Absol no era alguien hecho para la velocidad. Sin embargo, sus reflejos eran superlativos, especialmente cuando se trataba de esquivar y regresar con un contraataque. Ella saltó por poco del suelo, fallando el hiperrayo por varios centímetros, mientras golpeaba su cola, ahora brillando intensamente en la cabeza de Migtiena, mientras el otro tipo oscuro dejaba escapar un gemido, mientras su cara se estrellaba contra el suelo. Vuelve Migtiena. Gary frunció el ceño, no queriendo mantener a Migtiena allí por más tiempo ya que estaba claro que Absol tenía la ventaja. Suerte de principiante, chico así. No creas que fue otra cosa. Por supuesto. Ash respondió con calma, algo que estaba seguro pondría de los nervios a Gary más rápido que cualquier otra cosa. La técnica de Gary siempre había sido enojar al oponente y, con suerte, cometer errores estúpidos.
Mantener la cabeza fría en esta situación no solo contrarrestó eso, sino que también redirigió el efecto hacia Gary, quien ahora estaba vívidamente enojado. Muy bien, chico así, veamos cómo enfrentas esto. Vete, Heracros. El gran Pokémon escarabajo bípedo, azul, alado, apareció frente a Absol, quien mantuvo su postura ofensiva. ¿Un Heracros, Un tipo insecto barra lucha. Debo haber presionado demasiado a Gary para que ahora recurra a la ventaja tipográfica. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La naturaleza oscura de Absol estaba en desventaja aquí, pero tenía muchos trucos bajo su pelaje para lidiar con este. Dime Absol, ¿estás dispuesto a luchar contra el insecto o a descansar un poco? Absol levantó su cuerno en el aire, mostrando claramente su intención. Muy bien. Heracros, usa ataque con cuerno. Comenzó Gary. Corte psicópata. Murmuró Ash, mientras Absol lanzaba un poderoso corte de energía psíquica hacia el tipo insecto, que chocó con Heracros, destruyendo su impulso. Usa la tumba de roca y luego usa tu truco. Absol dejó escapar un pequeño gruñido de acuerdo, mientras sus ojos empezaban a brillar. Poco después, levantó sus extremidades anteriores y las golpeó contra el suelo, creando un aluvión completo de rocas que salieron disparadas del suelo, tratando de capturar a Heracros dentro de sus límites. Vuela hacia arriba. Ordenó Gary, mientras Heracros hacía lo mismo. Ahora usa Mega Cuerno. Ash, sin embargo, solo tenía ojos para Absol y, por lo que parecía, ya había terminado. Usa doble equipo y niega el ataque. Absol siguió las órdenes al pie de la letra, ya que Heracros tuvo que cancelar Mega Orn, estando rodeado de formas ilusorias de Absol a su alrededor. Estoy cansado de tu capa y tu daga, chico así. Heracros. Usa explosión de enfoque. Usa el corte psicópata. Heracros levantó los brazos y se estrelló contra el suelo, creando un poderoso ataque explosivo de enfoque, algo que envió a Absol a volar, aunque antes de eso, ella había logrado asestar un golpe directo con un corte psicópata, causando que los apéndices de Heracros sangraran furiosamente. Absol, regresa. Ash respondió con calma y, afortunadamente, Absol no puso ninguna objeción esta vez. Ve, Gengar. La luz roja se acumuló cuando Gengar apareció entre una amalgama de sombras. Absol fue el primero. Sigue el plan. Susurró Ash, sabiendo muy bien que los agudos sentidos de Gengar se darían cuenta, mientras sus ojos brillaban intensamente. ¿Qué? Gary levantó su Pokébola, sintiendo malicia. Vuelve, Heracros. El rayo alcanzó a Heracros, pero no tuvo ningún efecto. Mirada mala. Ash explicó. Heracros no podrá saltarse la batalla hasta que Gengar esté presente. Tú, me engañaste. Gary respondió, estupefacto, mientras su expresión cambiaba a ira. No importa. Heracros, usa Night Slash. Heracros dejó escapar un grito mientras levantaba su cuerno, acumulando energías oscuras en él mientras avanzaba para atacar al sonriente Gengar. Solo para detenerse a medio camino, incapaz de moverse. En absoluto. ¿Lo que está sucediendo? Gary gritó. Ash sonrió. Usa maldición. Las garras de Gengar brillaron maliciosamente cuando algo saltó de su cuerpo hacia Heracros, haciendo que el tipo insecto gritara de agonía. La maldición había comenzado su asalto. Gary gruñó, viendo a Heracros completamente atrapado en su posición y, por lo que parece, a punto de colapsar de todos modos. Solo había una cosa que podía hacer en esta posición. Lanza un ataque que no necesitaba que él se moviera. Usa hiperrayo. Heracros utilizó todo su poder para liberar un poderoso hiperrayo. La energía se condensó en sus fauces, antes de liberarla ante la forma sonriente del fantasma malicioso frente a él, golpeándolo de frente. El hiperrayo literalmente pasó junto a Gengar y golpeó el suelo detrás de él. Los movimientos normales no funcionan con los tipos fantasma, Gary. Ash respondió con calma. ¿Olvidaste eso? Una lástima. El hiperrayo había destrozado el punto de contacto, inundando toda el área en humo. Cuando el humo se disipó, Heracros, claramente inconsciente, cayó al suelo. Heracros no puede luchar. Gengar es el ganador. Oak proclamó. ¿Qué? Gary no podía comprenderlo. ¿Cómo estaba perdiendo ante Ash precisamente? Levantó la Pokébola de Heracros y se la devolvió debidamente. Está bien. Has tenido tus trucos, pero nada más. Vete, Migtiena. Ash arqueó una ceja. ¿Migtiena otra vez? Gary realmente anhelaba la ventaja tipográfica para adelantarse a Gengar. El mismo Gengar que literalmente había corrido en círculos alrededor de Absol en el bosque. ¿Cuál fue esa trampa? Preguntó Gary, claramente curioso. No fue hecho por Gengar. Ash sonrió.
¿Te diste cuenta de eso, eh? Es bueno ver que estás prestando atención. Pero, desafortunadamente, es el tipo de atención equivocado. Levantó la voz. Gengar, ocúpate de Mirtiana. La sonrisa de Gengar se hizo más profunda, mientras lentamente levitaba en el aire. Gary ya había tenido suficiente. Mirtiana, usa crujido. Mirtiana dejó escapar un guau mientras saltaba del suelo en el aire para morder el cuello de Gengar, solo para que Gengar se rompiera en una docena de ilusiones diferentes, haciendo que Mirtiana cayera al suelo. Tan pronto como eso sucedió, las formas ilusorias rodearon a Mirtiana por todos lados. Gary rechinó los dientes. Utilice un detector de olores. Ash arqueó una ceja. Ciertamente no se lo esperaba. Odor Sleut era un movimiento de tipo normal, similar a Foresign que permitía golpear a un tipo fantasma con ataques de tipo normal. Sin embargo, por muy bueno que fuera, no funcionaría contra el equipo doble, que también era un movimiento de tipo normal. Bomba de lodo. Ordenó Ash, mientras las formas ilusorias disparaban grandes montículos de lodo espeso y venenoso hacia Mirtiana, que estaba atrapada en el centro. Usa cola de hierro para desviarlos. Ordenó Gary. Ash tuvo que admitirlo. Fue un buen contraataque. Los tipos acero eran inmunes a los movimientos de tipo veneno y, por lo tanto, era el contraataque más seguro a la bomba de lodo. Sin embargo, el veneno fue simplemente una distracción. El lodo fue el principal ataque. Él sonrió. Fuego fatuo. ¿Qué? ¡No! Gritó Gary, mientras Gengar, con una sonrisa carcajada, enviaba llamas fantasmales desde todas direcciones que golpearon el lodo, que ahora cubría la mitad de la brillante cola de Mirtiana, así como el suelo a su alrededor, provocando una ignición que explotó con la fuerza. De una pequeña bomba, Gengar, gracias a su naturaleza fantasma, simplemente se había vuelto incorpórea, desapareciendo las otras formas ilusorias, permitiéndole no verse afectada por ella. No se podía decir lo mismo de Mirtiana. Mirtiana no puede luchar. Declaró el viejo profesor. Gengar es el ganador. Bien hecho, Gengar. Ash lo felicitó. Aunque sabes que le debes a Absol el primero. Gengar simplemente sonrió maliciosamente. Ash se volvió hacia Gary. Su rival acababa de perder 2 Pokémon de forma consecutiva, mientras que él no había perdido ninguno. Regla número 3. La victoria es primordial en la primera batalla. Pone al oponente a la defensiva y eso es la mitad de la batalla ganada, lo que te permite jugar mejor tus cartas. Gary Oak nunca había sido alguien que aceptara la derrota con facilidad. Desde que comenzó su viaje con su confiable Squirtle, se había propuesto capturar una multitud de Pokémon durante el primer mes y luego crear equipos, tanto en términos de batalla como de poder. Lo primero era para retrasar la gratificación, algo que le ayudaría en la liga, y lo segundo, para mantener una racha ganadora contra los novatos que conoció en la carretera. Gracias al convertible que sus padres le habían regalado, había conducido hasta Pewter para desafiar a Brock, asegurándose de haber atrapado un par de Pokémon hierba en el camino, ya que esos, junto con su Squirtle, estarían en una posición ventajosa contra Brock y sus tipos de boca. Había ganado la batalla sin ningún problema. Había repetido el mismo proceso, solo que esta vez capturando Pokémon con habilidades aéreas o psíquicas, aunque asegurándose de haber capturado también algunos de tipo roca, ya que serían efectivos contra Surge y sus tipos eléctricos. Cuando terminó mayo, Gary ya había completado una racha ganadora en 6 gimnasios. Pewter, Cerulean, Vermillon, Chrysanthemum, Celadon y Saffron. Por supuesto, derrotar a Sabrina había sido ridículamente difícil, pero él había logrado superarla, todo gracias a sus tipos oscuros. Fue entonces cuando regresó a Payet para comenzar a entrenar con su equipo colectivo de 60 Pokémon. Después de todo, tenía mucho tiempo disponible y solo 2 insignias más que adquirir. No había prisa. Pikachu había sido su última captura, a quien había convertido en Raichu usando una piedra de trueno que había ganado en una apuesta contra un entrenador Unovan que había conocido en la ciudad de Celadon. Eso había sido hace 6 días. Ser entrenador no fue algo fácil. En eso Gary podría estar de acuerdo. Sin embargo, lo que no podía comprender era cómo los mejores de su equipo, a quienes había entrenado personalmente durante los últimos 2 meses, estaban siendo limpiados por el Pokémon del chico así. Fue un sacrilegio. Ya tuve suficiente contigo y tus tácticas de atropello y fuga, chico así. Gary gruñó. Veamos qué puedes hacer cuando no tienes la ventaja de tipografía para esconderte. Sacó su siguiente Pokébola y la arrojó al suelo. Gana por mí, Saleye.
El Pokémon que se formó frente a Ash y Gengar tenía una apariencia humanoide, excepto que tenía 2 gemas por ojos y un pelaje de color púrpura oscuro. Sus manos se transformaron en pequeñas patas y se agachó en lugar de estar erguido. Debe ser de tipo oscuro o fantasma. Ash lo comprobó, a juzgar por lo que Gary acababa de decirle. Gracias por la información, Gary. Levantó la Pokébola de Gengar. Es hora de lanzar a Gary a otro bucle. Gengar, regresa. Gary arqueó una ceja. Ve, Craudaunt. Craudaunt apareció con un ruido sordo, sus pinzas gigantes chasqueando siniestramente, mientras el pícaro miraba al Pokémon oscuro frente a él. Si es de tipo fantasma, entonces Craudaunt tiene la ventaja de tipo. Si es de tipo oscuro, bueno, está en igualdad de condiciones. No hay razón para desperdiciar a Gengar en esto. Una sonrisa se formó en el rostro de Ash. Será interesante luchar contra este. Samuel Oak había sido un entrenador incondicional durante décadas antes de dejar esa vida para conformarse con la vida de investigador, una vida que había estado viviendo durante los últimos 40 años. Sin embargo, eso no significaba que hubiera olvidado todas esas lecciones, todas esas experiencias que había tenido como entrenador. Probablemente esa era la razón por la que Samuel Oak, el legendario entrenador de nivel élite, estaba mirando a Ash Ketchum como si fuera la mierda más grande de la ciudad en este momento. Nunca había entendido realmente la razón por la que Ash y Gary se habían distanciado en primer lugar, con Gary siendo demasiado bullicioso y Ash siendo, bueno, Ash había decidido ignorar el tema, pensando que el asunto se resolvería solo en el futuro. Futuro. No fue así. En cambio, los dos mejores amigos se habían convertido en serios rivales entre sí, algo que el viejo profesor, si fuera honesto, había alentado. Después de todo, un poco de rivalidad era algo excelente cuando se trataba de convertirse en entrenadores Pokémon. A menudo, tener un rival bueno y poderoso era precisamente lo que un entrenador necesitaba para obtener el empujón necesario para empezar a esforzarse por mejorar. Sin embargo, el estado actual de la relación entre Ash Ketchum y Gary Oak no era el de una rivalidad saludable, como había adivinado. Fue todo menos eso. Hablando de Ash, Samuel no pudo evitar preguntarse de dónde diablos había sacado Ash la motivación para mejorar sus habilidades de lucha a un nivel tan alto. Sabía que al hijo de Red siempre se le había dado bien luchar, incluso en el simulador. Sin embargo, ahora parecía como si alguien hubiera tomado el diamante en bruto y lo hubiera pulido lo suficiente como para que comenzara a brillar. Por supuesto, apenas era lo suficientemente bueno como para derrotar a los entrenadores profesionales de nivel de liga en este momento, pero estaba cerca de esa hazaña. ¿Qué viviste exactamente en Oen, Ash? ¿Y qué pudo haberlo motivado a alcanzar ese cenit? Ash miró fijamente a Sagleye, que parecía listo para abalanzarse sobre Craudaunt, antes de lanzar una mirada de reojo a Craudaunt. El crustáceo había recorrido un largo camino desde su disposición inicial anterior a los acontecimientos de Santa Ana. En aquel entonces, apenas podía realizar 4 movimientos, e incluso esos dejaban mucho que desear. El duro entrenamiento que Craudaunt había recibido, debido al Spiritomb de Cynthia, y más tarde, por Gengar y especialmente Absol, literalmente había cambiado al pícaro, convirtiéndolo en algo que Ash estaba orgulloso de llamar un luchador para su equipo. Gary no parecía querer esperar más. Sagleye usa un ataque de finta y continúa rompiendo ladrillos. Ash levantó una ceja. El ataque de finta nunca falló su objetivo, lo que lo convirtió en un movimiento bastante bueno para usar en coalición con rotura de ladrillos. De hecho, él mismo había decidido comprar un par de MT de tipo lucha, que incluían romper ladrillos de Cerulean Pokémark, cuando salió de casa. Déjame ayudarte, Gary. Ash sonrió. Craudaunt usa Aqua Punch. Aqua Jet era un movimiento en el que el usuario se envolvía dentro de una corriente de agua y comenzaba a moverse a altas velocidades. Era exactamente lo que necesitaba Craudaunt, que en efecto era un luchador bastante estacionario en la mayoría de los aspectos, para ayudarlo con su movilidad. Además de su rápida velocidad, el Aquajet era bastante mutable por su propia naturaleza, algo en lo que Ash había trabajado durante su estancia en Sulphur Island. Las pinzas de Craudaunt brillaron intensamente, creando 2 poderosos martillos de cangrejo a cada lado, mientras disparaba hacia el ataque entrante de Sagleye, que venía a altas velocidades, con su ataque de rotura de ladrillos. El ladrillo roto se estrelló contra una de las pinzas, neutralizado por el propio martillo de cangrejo de Craudaunt y, hasta cierto punto, desviado por su fuerte armadura corporal. Sin embargo, dejó a Craudaunt libre para usar su otra pinza.
Golpéalo y luego usa la guillotina. Gritó Ash. El otro martillo se estrelló contra la cara de Sableye, rompiéndole la mandíbula, antes de que Crawdaunt agarrara el cuello de Sableye con su pinza y lo estrellara contra el suelo. ¡Sableye!, gritó Gary, aunque no tuvo ningún impacto. Después de comprometer todo en la altura del ladrillo, Sableye había quedado en una posición precaria. La combinación de otro Crabhammer seguido de guillotine fue más que suficiente para enviarlo tambaleándose al suelo. Los Sableye eran atacantes engañosamente poderosos, pero no eran tanques defensivos. Termina con unas de burbujas en la cara. Con una pinza todavía alrededor de un Sableye casi inconsciente, Crawdaunt levantó su otra pinza, manteniéndola abierta, de cara a Sableye, mientras lanzaba un torrente de rayos de burbujas sobre Sableye, dejándolo inconsciente. Sableye no puede luchar. Crawdaunt es el ganador. Gary parecía estar conmocionado más allá de toda comprensión. ¿Vuelve Sableye?, respondió con una voz engañosamente tranquila. Romperé el caparazón de tu Crawdaunt, Ash Ketchum. Sacó su siguiente Pokémon. B. Blastoise. Con un enorme rugido, Blastoise apareció frente a Crawdaunt, su descomunal cuerpo dentro de su caparazón casi impermeable, con dos poderosos cañones a cada lado de su cabeza. Aniquila a ese Crawdaunt, Blastoise. Rugió Gary. Ash simplemente entrecerró los ojos. Blastoise era un Pokémon naturalmente poderoso. Incluso Crawdaunt con su nivel actual de habilidad se vería obligado a intentar derrotar a Blastoise. Sin embargo, hacerlo podría revelar el verdadero nivel de habilidad de Blastoise. «Crawdaunt, ¿puedes luchar?», preguntó con calma. «Acobardar». El Pokémon pícaro dejó escapar un grito y levantó sus pinzas. Había sido el perdedor del grupo durante bastante tiempo y se sentía muy bien al finalmente vencer a sus oponentes. Blastoise, de aspecto duro, le supondría una verdadera prueba. «Intimídate. Crawdaunt». Él rugió de júbilo. «Muy bien», reflexionó Ash. Gary ya había perdido 3 Pokémon, y debería. No, cuando se ocupara de Blastoise, habría 2 más, entrecerró los ojos, con Raichu como uno de ellos con toda posibilidad. Obviamente, Gary había considerado a Crawdaunt lo suficientemente poderoso como para enviar a Blastoise, incluso cuando Raichu probablemente tendría la ventaja de tipo. O eso, o quiere guardar a Raichu para más tarde. ¿Cuál es?, consideró su propio equipo. Pensando con pesimismo, incluso si Crawdaunt cayera ante el poder de Blastoise, aún podría causar suficiente daño para que Gengar tomara el relevo. Lo peor llegó a lo peor que siempre pudo, sí, eso servirá. Me dejará al sol, como mínimo, para encargarme del próximo Pokémon, dejándome 2 opciones más para elegir. Ash sonrió. Tu jugada, Gary. Gary miró al extrañamente tranquilo Ash Ketchum mientras comenzaba su ataque. Blastoise, sin piedad. Muéstrale el poder de una bomba hidráulica. Explosión. El Pokémon Tortuga completamente evolucionado se inclinó un poco hacia adelante, expulsando torrentes gemelos de agua, lo suficientemente poderosos como para cortar acero si entraba en contacto directo con él. Muy bien. Reflexionó Ash. Aquajet, recibe el golpe. Samuel miró fijamente a Ash. Crawdaunt se rodeó con una envoltura de agua mientras disparaba hacia Blastoise, solo para sufrir la ira de 2 chorros de agua superpoderosos, directamente de frente. Venganza. Ash gritó, continúa con el crujido. Crawdaunt rugió con furia cegadora, ignorando su herida existente, mientras saltaba del suelo, su pinza se desgarró en uno de los brazos de Blastoise, mientras extraía sangre, lo que provocó que Blastoise gritara de agonía. Retírate y usa el giro rápido. Gritó Gary. Ash sabía lo que vendría. En el momento en que Blastoise se retiró a su caparazón, todo terminó. El proyectil se levantó del suelo y comenzó a girar rápidamente, golpeando a Crawdaunt, quien fue enviado volando al suelo. Blastoise, termina con esto. Gritó Gary. Usa el cañón flash. Ash arqueó una ceja. Regresa con pulso gemelo. Crawdaunt de alguna manera logró levantarse y levantó sus pinzas, antes de expulsar 2 pulsos oscuros de cada pinza, dirigidos directamente a Blastoise. Se encontró a medio camino con el poderoso ataque del cañón flash, antes de detonar en una gran explosión, que arrojó a Crawdaunt aún más lejos, estrellándolo contra el suelo. Crawdaunt no puede luchar. El ganador es Blastoise. Samuel habló en tono monótono, sin dejar de mirar a Ash. Ash caminó lentamente hacia Crawdaunt, antes de sostenerlo.
El crustáceo estaba casi inconsciente, y apenas podía ponerse de pie, y sin embargo, a pesar de ello, intentaba levantar sus pinzas, intentando demostrar que aún no había terminado. Se acabó, Crawdaund. Ash murmuró lentamente. Lo has hecho muy bien. Ahora deja que el otro tome el relevo. Hiciste que tu equipo se sintiera orgulloso. Crawdaund dejó escapar un gruñido antes de caer inconsciente. Vuelve y descansa, amigo mío. Hiciste un trabajo maravilloso. Ash devolvió a Crawdaund a su Pokébola, mientras se levantaba, frente a Gary con algo parecido al acero en sus ojos. Mientras tanto, también observó cómo Blastoise no había quedado indiferente y jadeaba pesadamente. Era obvio que necesitaba tiempo para descansar. Te lo dije, así voy. Suerte del principiante. Admito que fue mi error tomarte a la ligera. Te aseguro que ya no es el caso. Ash arqueó una ceja. ¿Gary estaba tratando de intimidarlo o de tranquilizarse? Gary levantó su Pokébola. Blastoise, regresa. Sacó una Pokébola diferente y la arrojó. Comprueba por ti mismo una vez más por qué no pudiste tener a Raichu como titular, chico así. Raichu se materializó frente a Ash, su larga y brillante cola golpeando el suelo de vez en cuando. La forma evolucionada de Pikachu y el único Pokémon cuya sonrisa engreída Ash quería borrar. Para siempre. Una lenta sonrisa apareció en su rostro. Tal vez esta batalla terminaría para siempre con su lucha interna y sus temores sobre los tipos eléctricos. Levantó su Pokébola. Yo te elijo, Ash miró hacia arriba, mientras lanzaba la pelota hacia el cielo, Metagross. La luz roja inundó el cielo del atardecer, cuando el inmenso Pokémon con patas de hierro apareció en el aire, desobedeciendo alegremente la gravedad mientras flotaba sobre sus 4 patas, en virtud de puro poder psíquico, antes de levitar lentamente hacia abajo, manteniendo su posición apenas un pulgada sobre el suelo. ¿Un Metagross? Tartamudeó Gary. ¿Cómo? ¿Por qué tienes un Metagross? Ash levantó una ceja. ¿Por qué lo tengo? Porque pensó que yo era digno de ser su entrenador. Y su amigo. Gary dio un paso atrás. El hecho de que hayas tenido la suerte de atrapar a un pseudo legendario no significa que ganarás esta batalla, chico así. Él se burló. Raichu, muéstrale que una etiqueta con su nombre no es suficiente. Raichu vitoreó, su mejilla brillando mientras soltaba miles de voltios de electricidad hacia Metagross. Ash se cruzó de brazos. Justo antes de que el rayo cayera sobre Metagross, él se movió lo suficiente para evitar ser golpeado, pero nada más. Gary rechinó los dientes. Raichu, usa un ataque rápido. Raichu hizo lo que le ordenaron, corriendo sobre sus diminutas piernas hacia Metagross, solo para que Metagross simplemente se moviera hacia los lados, lo suficiente para evitar el ataque, y ni un centímetro más. Esto debía ser lo que Steven había llamado precisión absoluta. Ash pensó para sus adentros. Lo es y más. Llegó la respuesta mental. Usa Electro Ball. Falló. Rayo, Raichu. Falló. Usa cola de hierro. Falló. ¿Qué diablos, Ash? ¿Vas a seguir esquivando? Gary gruñó. Ash simplemente guardó silencio. GRR. Gary gruñó literalmente. Muy bien. Raichu, atrapa ese Metagross. Le mostraremos quién es el que tiene mayor velocidad. Raichu ladró en señal de acuerdo, jadeando, antes de disparar hacia Metagross, tratando de atraparlo. Sin embargo, cada vez que Raichu cruzaba una distancia calculada, Metagross simplemente usaba energía psíquica para impulsar su cuerpo a una distancia calculada, fuera del alcance de Raichu. Si hubiera sido un Pikachu, el tipo eléctrico probablemente habría podido cambiar de dirección a mitad de camino, sin embargo, como Raichu, esa opción estaba desactivada. 2 minutos más tarde, Raichu estaba jadeando y Metagross flotaba alegremente en su lugar. Usa la onda del trueno. Gritó Gary, dándose cuenta de que los ataques puntuales no iban a funcionar. Tendría que utilizar unos de área amplia. Ya era hora de que se diera cuenta. Reflexionó Ash. Sin embargo, no fue necesaria ninguna acción. Una pantalla de luz se formó frente a Metagross, con el poder suficiente para absorber el ataque y quedar destrozado, y ni una unidad más que eso. ¿Alguna vez vas a atacar? Gritó Gary, frustrado. Ash sonrió. Metagross, cumplamos su deseo. Raichu sintió todo su cuerpo atrapado en una trampa psíquica, mientras era elevado en el aire, mientras se enfrentaba a los ojos azules helados de Metagross. Miró momentáneamente a Ash, al entrenador que había considerado inútil y un desperdicio. Su mirada volvió hacia Metagross. Cañón de destello. Ash murmuró fríamente. Meta Aya.
Metagross dejó escapar un rugido mecánico, antes de expulsar un rayo de luz blanca pura hacia Raichu, enviándolo directamente hacia la pared detrás de Gary. Raichu se estrelló contra la pared, antes de caer lentamente y sin ceremonias al suelo. Inconsciente. Raichu no puede luchar. La victoria es para Metagross, declaró Samuel. Se volvió hacia Gary. Has perdido 4 de tus Pokémon, mientras que Ash ha perdido 1. ¿Deseas seguir luchando? No me insultes, abuelo. Gary se burló. El chico así me tomó por sorpresa, eso es todo. Lo tomé a la ligera y uso trucos para ganar. Samuel se limitó a negar con la cabeza. Elige tu próximo Pokémon. Gary lo consideró por un momento. Ve, Arcanine. La gran bestia de tipo fuego se paró frente a Ash y Metagross, gruñendo anticipando una buena pelea. Ash notó distraídamente que el Arcanine era bastante, de tamaño pequeño, una prueba de su reciente evolución. Una vez más, surgió la pregunta de cómo Gary había logrado conseguir piedras tan preciosas. Primero la piedra del trueno y ahora esto. Prepárate para conocer de qué se trata la verdadera velocidad, chico así. Gary se burló. Una estrategia notablemente buena. Reflexionó Ash. El fuego tiene ventaja sobre el acero y la velocidad de Arcanine es incomparable. Un análisis bien justificado que nos entusiasma, entrenador Ash. Si eres especulador. Ash puso los ojos en blanco. Este es solo otro Typhlosion con velocidad extrema. Tratar con él. Muéstrame lo que tienes. Como desees. Gary no tenía intención de esperar. Arcanine usa explosión de fuego. Como era obvio, Metagross instantáneamente se movió de su posición, evitando por completo el ataque. Deja de evitar. Gritó Gary. Arcanine usa giro de fuego. Demostremos a este Metagross que no puede escapar de nuestra ira. Llamarada. Un ataque de tipo fuego extremadamente poderoso en el que el usuario invoca un vórtice de llamas y lo proyecta hacia el usuario. Una vez soltado, el ataque es muy difícil de controlar y, por lo tanto, se convierte en una especie de bala perdida, debido a su imprevisibilidad. Arcanine dejó escapar un aullido salvaje, convocando un tornado envuelto en llamas abrasadoras, que se acercó a Metagross de cara. Incluso desde la distancia, Ash podía sentir a Arcanine luchando por mantener el fuego giratorio bajo su control absoluto. Así que el giro del fuego es fácil de crear pero mucho más difícil de coordinar. Ash frunció el ceño. Bueno saber. Ciérrelo en su lugar. Él ordenó a Metagross. Como hizo a la Kazama en el bosque. Ciérralo. Corta el oxígeno. Será difícil, incluso para mí, contenerlo por mucho tiempo. Ash sonrió. No te preocupes. Ese es el trabajo de Arcanine. Casi podía sentir a su amigo sonreír cuando el Pokémon Pierna de Hierro entendió lo que Ash estaba buscando. 6 placas de energía psíquica rodearon el tornado de fuego, atrapándolo en su interior, mientras el tornado rugía, a medio camino entre Arcanine y Metagross, con el primero haciendo todo lo posible para seguir suministrando poder innato al giro de fuego para mantenerlo ardiendo, mientras Metagross aguantaba su psíquico, cortando el oxígeno. Pasaron 10 segundos. Arcanine, déjalo ir, o el giro del fuego te quitará tu energía. Gritó Gary. De mala gana, y también un poco aliviado, Arcanine soltó el giro de fuego, que instantáneamente desapareció, incapaz de continuar por la falta de aire, mientras la gran bestia se hundía en el suelo. Ahora usa psíquico. Ash habló por primera vez. Aprovechando la situación algo apagada de Arcanine, Metagross lo atrapó en una trampa de energía psíquica, levitando en lo alto del aire, a pesar de los intentos de Arcanine de librarse de ella. Usa lanzallamas en la cara. Gritó Gary. Mierda. Ash maldijo, mientras Arcanine arrojaba poderosas llamas de cara a Metagross, haciéndolo perder la concentración y provocando que la trampa psíquica se rompiera. Acércate a él y usa el crujido. Gritó Gary. No tan fácil. Ash gritó en respuesta. Sujétalo. Metagross, en virtud de su capacidad de supercomputación, logró localizar la trayectoria de Arcanine, atrapándolo por el cuello antes de que la gran bestia pudiera morderlo. Golpéalo y usa un puñetazo de bala. Meta-Aa. Metagross rugió, golpeando a Arcanine contra el suelo, golpeando sus apéndices de hierro en su cara. Ve a dormir. Ve a dormir. Ve a dormir. Ve a dormir. Si hubiera sido cualquier otra circunstancia, Ash se habría reído a carcajadas, con la forma en que Metagross repetía mentalmente ese mantra, mientras seguía golpeando a Arcanine con su pierna de hierro. En cuestión de segundos, Arcanine estaba caído, incapaz de luchar. Arcanine, no puede luchar. Metagross es el ganador.
declaró Samuel Oak, mientras un Gary Oak completamente traumatizado permanecía en su posición, con las manos colgando hacia abajo, casi sin vida. Gary, respondió Samuel en voz baja. Elige tu próximo Pokémon o perderás la batalla. Gary no respondió. Gritó una voz bastante tranquila. Regresa, Arcanine. Tan pronto como Arcanine regresó a su Pokébola, Gary dejó salir su último y único Pokémon que quedaba. Blastoise. Devolver Metagross. Gary miró hacia arriba, escandalizado. ¿Lo vas a devolver? ¿Ese gigante no es suficiente para derrotar a mi ya debilitado Blastoise? ¿O quieres humillarme aún más? Solo quiero que tu Blastoise tenga una pelea justa. Después de todo, es tu titular. Respondió Ash, mientras liberaba a su siguiente Pokémon. Yo te elijo, Shelgon. Vamos. El pequeño dragón rugió, mientras miraba a Blastoise, mucho más grande, aunque ligeramente herido, frente a él. ¿Un dragón? Gary, que instantáneamente se dio cuenta de lo que era Shelgon, se giró hacia Oak Mayor. ¿Le diste un maldito dragón como entrante? Sus heridas eran mi responsabilidad. No pude conseguir a su Charizard, así que le conseguí ¿y esa cosa lo eligió a él? Gary literalmente gritó. Uno pensaría que se había ido por la curva. Pasé 3 semanas en el safari, antes de finalmente renunciar a Dragonair, ¿y esa cosa lo eligió a él? Oak no respondió. Genial, esto es genial. Murmuró Gary, antes de girarse hacia Ash. Muy bien, chico así. Un iniciador contra un iniciador, lo es. Puede que tengas un dragón, pero no es nada comparado con mi Blastoise. Él gruñó. Usa bomba hidráulica. Shelgon, usa proteger. Ash ordenó. Ahora usa pulso de dragón. Blastoise, retírate. Gritó Gary, entrando en pánico. El poderoso pulso del dragón se disparó hacia Blastoise, quien se retiró de manera segura dentro de su caparazón, permitiendo que su caparazón desviara el ataque dracónico. Gracias. Ash sonrió. Ahora, Meteorito Draco. Usa giros rápidos. Adelante y usa pulso de dragón otra vez. Blastoise había comenzado su rápido ataque giratorio, pero casi instantáneamente, el segundo pulso de dragón se disparó hacia él, logrando un golpe directo, causando que el Pokémon Tortuga saliera de su caparazón. Blastoise, hidrobomba para desviar. Fue muy tarde. Grandes y poderosos meteoros ya estaban cayendo del cielo, y a pesar de lo poderoso que era el caparazón de Blastoise, los sucesivos pulsos del dragón ya lo habían quemado, disminuyendo su potencia como un poderoso escudo, mientras el caparazón giratorio caía al suelo. Ahora termínalo con la tumba de Boca. Ordenó Ash, mientras Shelgon golpeaba sus extremidades anteriores contra el suelo, levantando rocas alrededor del caparazón, impidiendo que Blastoise saliera. Termínalo con otro meteoro Draco. Ash gritó. Blastoise, sal de ahí. Usa un giro rápido. Gary respondió, con la voz entrecortada. Estaba claro que su confianza se había hecho añicos, con la pérdida consecutiva de los 5 Pokémon. Incluso Blastoise, que debería haber usado mejores tácticas de ataque, estaba usando maniobras defensivas, revelando en el mejor de los casos un intento poco entusiasta. Fue inútil. Garchomp de Cynthia literalmente había inculcado el concepto de Draco Meteor en Shelgon, lo suficiente como para conjurar uno en cualquier momento. Era una de esas cosas en las que Shelgon no tenía paralelo. Incluso Magnus se quedó corto cuando se trataba de disparar ataques dracónicos puros a un ritmo rápido. Y entonces los meteoros cayeron del cielo cuando el humo se disipó, solo la forma rota de Blastoise permaneció entre las rocas, inconsciente. Shelgon, que ni siquiera se había movido de su posición, permaneció impasible y prácticamente indiferente a la situación. Blastoise no puede luchar. El profesor habló en un tono impasible. Gary Oak ha perdido los 6 Pokémon. La victoria es para Ash Ketchum. Yo, perdí. Murmuró Gary, con los ojos abiertos, mientras sentía que sus rodillas se debilitaban, traumatizado por su humillante pérdida. Él, que había tenido una victoria constante en las 6 ciudades, derrotando a los líderes de gimnasios de manera efectiva y había aplastado a todos los novatos y profesionales que lo habían enfrentado en la batalla, había sido aplastado sin piedad por Ash, de todas las personas. Fue vergonzoso. Se había deshonrado a sí mismo, a su propia familia, a sus Pokémon, por esta derrota. Eso no serviría. Eso simplemente no funcionaría. Gary. Él miró hacia arriba. Era Ash. ¿Qué deseas? Siseó, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Simplemente no estás satisfecho con humillarme así delante de todos? Ash no dijo nada. Háblame, Ketchum. Gary gruñó fuertemente.
Ash suspiró, mirando fijamente a Gary a la cara. Perdiste por tu arrogancia, no por mí o por tus Pokémon. Solo porque me derrotaste en la batalla no significa que puedas sermonearme así, Ketchum. Gary, suficiente. Gruñó Gary, levantándose mientras recogía sus Pokébolas. Esto no cambia nada entre nosotros. Entrenaré, me haré más fuerte y te derrotaré en la conferencia. Lo juro. Ash lo miró fijamente, firme. Muy bien. Entonces te veré en la conferencia. Gary miró a Ash con una expresión casi inescrutable en su rostro, antes de darse la vuelta y huir, dejando a los tres individuos en un silencio incómodo. Ash fue testigo de cómo su otrora mejor amigo convertido en rival huía de él, enojado y humillado por la pérdida que había soportado por su propia arrogancia. Una parte de él disfrutaba de la alegría de haber conseguido finalmente una derrota humillante contra Garrioak, la única persona que había sido la fuente de tantos problemas en su vida. Al menos, este incidente le haría pensar en sus propios errores. El pauso. Probablemente vamos. Con un poco de suerte. Ceniza. Dicho entrenador se volvió hacia el profesor, quien se dirigía a él. Sí, profesor Oak. Esa fue una batalla magistral de tu parte. Uno espera ese nivel de batalla en la conferencia, y no a alguien que apenas lleva meses de entrenamiento. Realmente has superado mis expectativas, muchacho. Sin embargo, curiosamente, Ash no sintió ningún sentimiento de felicidad ante las palabras del hombre. No había ningún orgullo surgiendo a través de él, ninguna sensación de confianza resumando de él como resultado de una victoria tan casi perfecta. En cambio, simplemente sintió calma. Gary luchó como un novato. Él respondió finalmente, o al menos no lo que esperaba de él. Buscó movimientos poderosos y ventajas superficiales, y no tenía ningún tipo de control sobre su juego. Ni siquiera estoy seguro si cuenta como una victoria para mí. Profesor. Oak permaneció en silencio, comprendiendo sus palabras. Puedo entender por qué te sientes así. Miró directamente a Ash, podrías haber reemplazado a Crawdaunt con cualquier otro de tu equipo, pero simplemente querías experimentar con el nivel de resistencia que tenía tu Pokémon. Gary era simplemente un medio para un fin. Ash se dio cuenta del motivo del ceño fruncido que se formó en el rostro del anciano. Si esa es tu manera de decirme que usé a Gary para demostrar mi superioridad, entonces estás equivocado. No lo desafié, fue él quien lo hizo. Oak entrecerró los ojos. Pero tú dijiste, Ash aún no había terminado de hablar. Él fue quien desató un ataque eléctrico sobre mí desde la distancia. Si no fuera por Magnus, estaría herido. Luego, me retó a una batalla 1 a 1, justo allí en la cima. Lo negué. Y elegí una batalla de 6 contra 6 que se llevará a cabo aquí, frente a ti, y a mamá. Yo, no lo sabía. Proble se disculpó. Él no me contó sobre eso. Hay muchas cosas que Gary no le cuenta, profesor. Al igual que hay muchas cosas que usted no me cuenta, o su mirada se desvió, o otros no me cuentan. Notó que su madre caminaba hacia él. Si a usted le da lo mismo, profesor, murmuró Ash, lo suficientemente audible para que el anciano lo oyera, entonces me gustaría quedarme solo por un tiempo. El pauso. Por favor. Samuel parecía en conflicto. Muy bien, puedes irte. Gracias, profesor. Ash inclinó la cabeza suavemente, acariciando la cabeza de Aoi con la otra mano. Vamos, Aoi.